Chao a todos, querida comunidad. Nosotros somos la familia Jiménez Rodríguez y en esta ocasión nos correspondió la explicación de la paracha Ballera. Vallera es una parasha rica en mesianismo y habla un poco de la relación de cómo entre el Eterno y Abraham cobraría vida a través de su hijo Isaac, quien vendría a ser una representación de Yeshua en este mundo. Preparamos una corta presentación en la que a través de 10 pruebas o 10 estaciones les compartiremos la riqueza de esta parasha. Acompáñenos entonces en una corta oración y disfrutemos este mensaje que con mucho amor y cariño preparamos para toda la comunidad. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por permitirnos llegar hasta este lugar de la vida. Gracias porque tú nos has demostrado que tu Hijo ha estado antes desde la creación y estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Señor, que esta parasha sea el alivio, la respuesta y el espaldarazo para quienes están buscando a tu Hijo, a tu primogénito, y puedan encontrar esa paz y ese amor que tú nos entregaste a través de su sacrificio. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Ve amén. Bien, como todos sabemos, Ballera significa y apareció, y es básicamente en ese momento en el que llegan estos tres ángeles. Según los sabios dicen que uno de ellos era el ángel Gabriel, y ya les compartiremos lo curioso que tiene este dato. Y llegan en un momento en el que Abraham está en el tercer día de la circuncisión, uno de los momentos más dolorosos dentro de este proceso de curación, y llegan en el momento más caluroso. La actitud inmediatamente de Abraham es de servicio. Manda a preparar la mejor comida, lavaría los pies de estos ángeles, un poco de la actitud que también tendría Yeshua unos años después. Y esto nos demuestra que a través de lo que más nos duele, en el momento de la vida que más nos duele, es donde más debemos estar en servicio al Creador. Lo demostraría Yeshua cuando le preguntan qué es lo mejor o qué tiene que hacer esa persona para seguirlo, y él le dice, déjalo todo y sígueme. Un poco nos cuesta dejar lo que hemos logrado con mucho sacrificio por amor a él. Entonces, esta es un poco la enseñanza que dentro de esta primera estación. Y consecuente con esto, llegan con dos noticias. Estos tres ángeles llegan con tres noticias, perdón, con dos noticias. Una de ellas es el anuncio de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y el segundo, que es el más importante dentro de esta parasha, es el anuncio del nacimiento dentro de un año del primogénito de Abraham y Sara. Cuando el ángel Gabriel da el anuncio, en ese momento podemos notar dos actitudes. La primera actitud de Abraham, que es de alegría, 100% confiado, no hay duda. Y la segunda, que es la de Sara, que es incredulidad. Ella en ese momento fue incrédula porque pensó en el estado de su cuerpo acorde a su edad. Ella tenía 89 años en ese momento. Y pues yo creo que ella dijo, 89 años, ya estoy como, ya para tener un hijo, no sé. Entonces el ángel le dijo, hay algo demasiado difícil para Elohim, para el Eterno. Y es aquí con esta misma frase que se repite y se conecta con Lucas 1:26 al 37, cuando anuncian el nacimiento de Yeshua. El ángel Gabriel le dice a María, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y lo llamarás Yeshua. Ella se perturbó un poco porque dijo, pues, cómo esto era posible, porque ella era virgen. María era virgen en ese momento, entonces dijo, pues, ¿cómo es posible? Pero bueno, no importa, ella un poco tomó la actitud de Abraham, de 100% confiada, y dijo, que él haga conmigo como me has dicho. Aceptó 100% su voluntad. Un poco la conclusión de esta prueba es que el Señor siempre está cerca de nuestras oraciones, o sea, para Él nada es imposible. Cuando se ora, se cree, cuando se tiene fe, cuando se es fiel, para Él nada es imposible de verdad. Y para esas mujeres que desean tener un hijo y no han podido, no dejen de creer de verdad que Él está ahí con ustedes, no se desanimen. Luego de este gran anuncio, llega el momento en el que los dos ángeles, uno se queda con Abraham, dos ángeles van a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Como todos sabemos, Sodoma y Gomorra era un distrito, uno de los tantos distritos que hay dentro de ese espacio, que está compuesto por más o menos cinco. Eh, y es un lugar especial porque el Señor provee riqueza en ese lugar. El pueblo empieza casi como a sacar al Señor de la ecuación, y empiezan a confiar más en esos bienes materiales, y desde ahí se arma como el desorden, digámoslo. Ujú. Y en ese momento es cuando empieza a haber todos los pecados que nosotros creemos que ocupan la inmoralidad, y llegan estos dos ángeles a salvar a Lot. Lot un poco está casi que incrédulo,
Pero acá hay una enseñanza súper bonita y es que en nuestro humilde concepto, Sodoma y Gomorra es un poco lo que está pasando en este momento. Pero lo lindo de esto es que Abraham intercede por Lot. Pues, como todos sabemos, Lot y Abraham siempre tuvieron una relación muy cercana, pues aparte de ser su discípulo, él intercede por él para que lo puedan salvar. Y esto es demasiado lindo y muy práctico porque son esos momentos en los que muchas veces recordamos que el pastor dice, tomemos la carga, intercedamos por Colombia, por ese hijo que no está reunido en Shabbat, o por ese esposo que nos gustaría que estuviera en Shabbat. Y eso es un gran ejemplo de cómo podemos hacerlo más práctico. Y eso también es lo que nos enseña Yeshua, agarrar la carga de él, que un poco es la carga de mi prójimo, de esa persona que tengo al lado, y luchar a través de la oración, que la oración se vuelva un arma para poder lograr esa sanación o esa gran petición que tiene mi amigo, mi hijo, mi papá, bueno, mis hermanos, mi colega del trabajo. Y además en este momento pasa algo muy interesante y es que los ángeles le dicen a Lot y a su familia no miren hacia atrás, y no miren hacia atrás es que es lo que muchas veces nos pasa. Cuando nos dicen no haga eso, es lo primero que hacemos. Sí. Entonces, la esposa de Lot mira hacia atrás y queda convertida en sal. Y un poco acá hay como dos enseñanzas también, y es que mirar atrás, ¿para qué miramos atrás si el Señor nos está diciendo que avancemos? Si lo literalizamos o lo metaforizamos un poco, es que mirar atrás es volver a estar volviendo a ver los errores que ya cometimos, y la idea es avanzar para que ese ciclo continuo en el que podamos caer, pues no lo hagamos. Y un poco la sal es porque la sal se vuelve un elemento inerte en el que claramente pierde, a pesar de tener el sabor, pierde como esa fuerza y esa vida que Dios, digamos, consignó en nosotros. Entonces, esos son como dos contrastes súper interesantes en los que la esposa de Lot, pues claramente no obedece, que es un llamado también a la obediencia. Sí, y acá un poco complementando lo que dice mi esposo, yo hago como una pregunta reflexión en estos tiempos y es, ¿para qué mirar atrás cuando por misericordia del Padre Yeshua nos salvó? Muchas veces nos enfocamos en mirar atrás y mirar atrás el mismo error y cometemos lo mismo y no avanzamos, como lo tuvo que hacer la esposa de Lot, no avanzó, se quedó ahí. Tampoco avanzamos en agradecer por su misericordia, nos quedamos en pedir, pidamos por esto, pidamos por lo otro, y en realidad lo primero que tenemos que hacer es agradecer y después ahí sí pues pedir algo. No avanzamos tampoco en ser firmes con su palabra, o sea, él nos dejó un manual muy práctico que nos dice cómo hacer negocios, cómo comer bien, estar saludables, cómo tratar a las personas. De verdad que es un manual muy práctico que con ese manual podemos avanzar muchas veces. Concluyendo con esta parte, yo creo que nos invito a reflexionar un poco en no conformarse y quedarse en el mismo lugar. O sea, porque cometemos un movimiento cíclico, lo que decía mi esposo, y nos quedamos en el mismo lugar repitiendo todo lo que pues ya pasó. Eh, Tenemos que decidir avanzar y trascender. El Señor nos ama, pero pues si no avanzamos, no nos puede ayudar de la manera más idónea. Y acá un poco para aportar y ser como muy específicos en algo que dice mi esposa, y es, el Señor nos dejó pues un manual de vida que literalmente Moisés bajó de la nube. Sí, Ahorita poderlo entender es casi que maravilloso porque han pasado muchos años y es algo que nosotros humildemente honramos en la comunidad, que para que un pastor, para que un Moshe, para que un Dudu nos explique la Torah, pues claramente ellos han tenido que pasar muchos años de estudio y es algo que pues es un don que Dios les ha dado, y pues los honramos y valoramos mucho el esfuerzo que hacen. Bien, continuando un poco con estas 10 pruebas, llegamos como a la cuarta estación y es cuando Abraham intercede, que queremos puntualizar un poco, intercede por Sodoma y Gomorra. Sería raro, o sea, es muy raro que Abraham esté intercediendo por Sodoma y Gomorra cuando él sabe que no es una ciudad o que no es un distrito pues claramente santo. Y eso hay un concepto hebreo que se llama
Paigash, que significa tres cosas al mismo tiempo, y es interceder, humillarse y guerrear. Y básicamente eso es la oración. La oración de la intercesión es lo que nos permite guerrear por el otro, es la que nos permite humillarnos por el otro y es la que nos permite interceder por el otro. Entonces, por eso es tan importante y por eso creemos que llegar en oración al Señor con la humildad de nuestro corazón es demasiado importante. Y adicional a eso, es en ese momento en el que muchas veces, lo digo personalmente, me confrontaba mucho y es porque Abraham le decía al Señor como, y si hay 50, y si hay 40, y si hay 10, o sea, el Señor ya lo sabe. Pero ahí está el poder de la oración, en el que aceptemos que nosotros tenemos un conocimiento y un corazón de información y entendamos que el Señor, a través de su perfección, es quien nos está guiando. Y hay un concepto muy chévere y es que, como todos sabemos, el 10 es la perfección. Y el 10 como no llegaron a 10 ni siquiera las personas que estaban en Sodoma y Gomorra, como los 10 motivos para poderlo salvar, nosotros sí podemos llegar a esos 10. Y es un poco compartir la palabra con 10 personas que tengamos al lado, Ujú. con nuestra mamá, con nuestro papá, con nuestros hijos, y se van a dar cuenta que de 10 en 10, entendiendo que somos una comunidad pues medianamente grande, podemos llegar a muchísimas personas. Y eso puede ser lo que el pastor decía en un momento, que es ganar almas. Si hacemos nuestra labor, pues Dios va a hacer su otra labor. Él va a ser el otro medio shekel que necesitamos para poder seguir salvando almas. Continuando con esto, ahí cuando llegan nuestros tres ángeles a Sodoma y Gomorra, hay un concepto súper chévere y es que ellos llegan y en la puerta está Lot y Lot lo entendimos un poco como que en la puerta está Yeshua. El que alguien te golpea la puerta y diga aquí estoy y vengo a salvarte es casi como profético, es casi no profético, es profético y que nosotros podamos abrirle la puerta al Creador y a las bendiciones que muchas veces no escatimamos o no profundizamos de personas que llegan a la puerta y nos bendicen, pues claramente que sea como un llamado al ejercicio de poder abrir esa puerta a Yeshua, obviamente, y a esas personas que puede ser hasta el mismo Rappi cuando nos dice muchas gracias, Dios le bendiga. Y que esas bendiciones al final del día lleguen a nuestra vida con un simple amén o con un simple gracias y obviamente lo mismo. Entonces, es un poco de cómo nosotros mantener esta conexión con el creador, de estar siempre con la puerta lista, siempre listos en la puerta, porque no Ujú. sabemos en qué momento va a pasar todo. Solo Dios lo sabe y nadie más. Luego, después de que, digamos, salen todos ellos, sale pues Loti y su familia sale, ya sus dos hijas salen porque su esposa quedó en estatua de sal, salen de este distrito de Sodoma y Gomorra. Las dos hijas, pues claramente como ustedes lo saben, dicen o piensan que ya no hay más hombres en la tierra. Y ahí cometen un poco de incesto no, y cometen incesto. Y esto, si bien puede ser algo negativo, creemos que tiene algo súper positivo porque cuando estábamos buscando qué mensaje hay detrás de todo esto, llegamos a como a una frase, como un pensamiento, y es que las acciones malas pueden tener motivos buenos. Y algo que digamos que casi que nos explotó la cabeza y es que de los hijos de Lodi, uno de sus hijos, pues nacería Ruth, que es una moabita. Y ella, como todos lo sabemos, es una conversa al pueblo de Israel, y de ella vendría a ser el linaje de Yeshua. Y acá hay un concepto súper fuerte y es que eh, Yeshua, al ser linaje de Ruth y bueno, y de toda su ascendencia, lleva el pecado en sí, porque claramente las hijas de Lot eran de Sodoma y Gomorra, y Yeshua lleva en sí, en su ADN casi que el pecado. Y él se convierte en ese sacrificio para poder hacer rectificación por el mundo. O sea, antes todos pensaríamos que Yeshua llegó claramente en un estado superior al de la raza humana, pero en sí, desde antes de nacer, él llegaba acá a este mundo para hacer rectificación, lo cual nos volvió, o sea, nos dejó sorprendidos porque nunca encontramos o nunca hubiéramos logrado entender que Yeshua vendría a ser esa parte de tener pecado en su ADN
y a la vez viene a ser la rectificación para el mundo. Entonces, dentro de todo, cuando decimos por qué nos pasan cosas malas o por qué hacemos cosas malas, siempre son cosas malas que producen bonitos resultados. Enfoquémonos siempre en mirar lo bueno, enfoquémonos siempre en estar alineados con el Creador, así nos equivoquemos. Creo que equivocarse es lo más natural y no tenemos que, como que azotarnos un poco, porque al final del día Dios, si quisiéramos ser perfectos, Dios no nos hubiera mandado acá, ya mandó a su Hijo. Entonces, él quiere que nos estemos puliendo, que estemos mejorando constantemente, tanto personal como profesional, como familiarmente. Entonces, eso es lo lindo como de esta parada que encontramos dentro de esta parasha. Bueno, y la séptima prueba es cuando nace Isaac, que para nosotros realmente es como el momento más importante y que más nos llamó la atención, ¿cierto? Sí. Isaac, el significado del nombre Isaac significa y reirá. Y acá se conecta un poco con Yeshua y es porque al final de los tiempos Yeshua reirá con su novia, con su pueblo y con nosotros. ¿Por qué es tan importante o por qué nos pareció tan importante como ese fragmento, esta parte? Porque es la promesa. Isaac es la promesa que el Señor le hace a Abraham, que por medio de su hijo muchas naciones serán salvas. Cuando nace Isaac, una abundancia de bendiciones milagrosas llovieron sobre la tierra. O sea, las mujeres estériles concibieron. Los ciegos recobraron la vista. Y muchas cosas más. O sea, realmente fue un milagro. Fue algo muy bonito. Algo para acotar acá, y es que cuando estábamos investigando, dicen que el anuncio, si bien recordamos, fue un año antes. Este anuncio llegaría en la época de la fiesta de las cabañas. De los cabañas. Y esto, digamos que se vuelve premonitorio para lo que nosotros sabíamos que venía a pasar con Yeshua, porque claramente es un espejismo, el nacimiento de Isaac es un espejismo de lo que vendría a pasar con Yeshua, en el que en una época en el que la salvación, que es más o menos el 15 de Nisan, es cuando el pueblo judío sale de Egipto y se declara básicamente como el inicio de la salvación del pueblo. Entonces, por eso hay unos estudios que dicen que el 15 de Nisan es una fecha tan importante y claramente conecta con la venida, con la primera venida de Yeshua. Y ya continuando con este viaje, ya en nuestra octava estación, es eh, Abimelech. Abraham llega donde Abimelech y le dice, bueno, ya sabemos que ahí Sara se hace pasar por la hermana. Un poco lo que dice Abraham es por qué no le dijo a ese rey que él era su esposa y no su hermana. Y es que Abraham piensa que en ese pueblo no hay temor de Dios. Pero ahí sí, como decimos coloquialmente, lo que Dios dice, Dios dirá, lo que es con él es conmigo. Y eso es un poco lo que pasa cuando nosotros lo seguimos. Tenemos el respaldo 100% de que Él nos va a defender y va a estar de nuestro lado en cualquier momento. Nosotros no nos imaginamos todo lo que está pasando alrededor de nosotros para que nosotros podamos estar sentados acá escuchando y compartiéndoles este mensaje. Tendría que haber pasado que lleguemos a nuestra casa, que ya podamos haber comido, que podamos haber estado con nuestros familiares, pero alrededor de eso Dios opera de tal manera de que todo se alinee perfecto para que esto pueda pasar. Y dentro de ese momento, dentro de ese mundo de cosas que pasan, pues Abimelech le da un espacio a Abraham en su terreno, el que básicamente Abraham lo eligió. Y llega un momento como de discordia, pero aún así llegan a un acuerdo que va a durar por muchas generaciones, y este acuerdo definitivamente va a traer una unción sobre Abraham, una unción mayor, y es que él pueda seguir salvando almas a través de lo que él hacía. Y lo que encontramos un poco es que, pues claramente pasar por el desierto y encontrarse un lugar donde le den comida, donde el Señor esté proveyendo comida, bienestar, pues es casi que imposible. Cuando esas personas pasaban por donde Abraham, les decían, bueno, lo único que tiene que agradecer es al Creador, que fue el que brindó todo esto. Y a pesar de que muchas personas tenían sus ídolos, muchos dijeron, bueno, sí,
pero otros pues se cuestionaban por qué, entonces decían, pero ¿por qué? Entonces, cuánto es si no, si no le agradezco al creador? Ujú. Entonces, claramente entra un concepto acá en el que, pues, una comida en el desierto, pues, ¿cuánto puede costar? Va a valer muchísimo más, muchísimo dinero que casi que es incalculable, pero es más fácil pedirle, darle gracias a Dios por todo lo que nos da. Y de esta manera, como que la misión de Abraham continuaba por este mundo ganando almas y ayudando a la rectificación de muchas cosas. Y ya, bueno, siguiendo, continuando con este maravilloso viaje, encontramos que, como todos sabemos, Abraham tuvo otro hijo que se llama Ismael, pero Ismael no se la llevó bien con su hermano menor, que fue Isaac. Entonces, en ese momento, Sara le dice a su esposo, y acá me recuerda un poco lo que dice el pastor, si quiere que les vaya bien ese matrimonio, hagan caso, y le dice, Sara le dice a su esposo, tienes que eh, sacar perdón, a Ismael de nuestra familia. Claramente a qué papá le gustaría que sacaran a su hijo de su Sí, familia, por exacto. menos primogénito que sea. Y Dios le dice, haga caso. O sea, la voz aquí, la voz práctica acá es, Dios nos dice, hágale caso a su esposa, escuche la voz de su esposa. Y ahí un poco confrontándolo con lo que viene a pasar después, si es que Ismael está en medio de la nada, a punto de morir porque ya el agua escasea, Dios aún en su misericordia lo salva. Y le muestra obviamente un recurso natural a Agar y lo salva y claramente pueden tomar y beber agua para que pueda ser salvo. Eso nos lleva a un pensamiento muy profundo y es que el Señor tiene un propósito con nosotros en el momento o en el lugar en el que estemos. Si pensamos que Él nos ha dejado solos, cuestionémonos antes de hacernos esa pregunta. Porque aún en medio del desierto, el Señor salvó a Ismael y salvó a Agar. Y claramente los proyectos que él tenía para Ismael, pues claramente eran otros y no dejarlo morir en medio como de la nada. Eh, y acá hay un concepto muy chévere y es el tema de la maternidad, que cuando nosotros estábamos, digamos, hablando sobre nuestro hijo antes de poderlo traer al mundo, que todavía no ha llegado al mundo, está en la barriga, Ujú. con mi esposa decíamos qué tan importante es estar siempre con nuestros hijos. Claramente nunca, eso es una aseveración casi que imposible, porque nosotros no sabemos cuándo vamos a partir de este mundo. Solo Dios sabe cuáles son los planes que va a tener para nuestro hijo. Y así pasa para cada uno de nosotros, perdón, pasa para cada uno de nosotros. Entonces tengamos plena confianza en el Creador de que todo va a estar bien, así sea en medio del desierto. Así es. Continuando ya con este viaje que ya que está culminando, eh, llega el momento en el que Dios le pide una prueba o lleva un poco a la prueba de Abraham de su fidelidad y le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Y acá se abren como cuatro conceptos que encontramos súper chéveres. Y es que el primero, todo el mundo pensaría que pues Isaac no era un niño, Isaac tenía más o menos entre 30 o 37 años. Isaac fue obediente a pesar de que él no sabía quién iba a ser digamos, ese Un carnero sacrificio. que dice la Biblia que iba a ser el sacrificio. Y acá hay algo chévere y es que Isaac le dice quién va a ser el carnero, que no es el que es diferente al cordero, y ya les vamos a explicar por qué. Y aún así él no pone resistencia y es feliz al saber que él lo va a hacer. Y es feliz por dos razones. Uno, pues porque Abraham, al ser el hijo de Abraham, claramente la rúa que está dentro de él. Y dos, porque si ese es el símbolo de obediencia que él tenía que tener para su padre, tanto para Abraham como para el Creador, pues estaba más que pago y más que suficiente su sacrificio. Y por otro lado, imagínense cómo es de conflictivo para un padre, desde la perspectiva de un padre, que el Señor le diga que sacrifique a su primogénito. Claramente emocionalmente es un conflicto muy grande, pero aún así la obediencia de Abraham es mayor.
Y recalcamos mucho en el tema de la obediencia porque a pesar de que nosotros querramos algunas cosas, si el manual de vida dice otras, pues hagamos caso para que nos vaya bien. Así como cuando un papá le dice a uno, haga caso para que le vaya bien, bueno, es Dios diciéndonos, Es haga tal caso cual. para que nos vaya bien. Y por otro lado, en este momento en el que Isaac va a ser ya a punto de ser sacrificado, Dios le dice a él que pare, a Abraham le dice, pare. Y lo hace por una sencilla razón, y es que a diferencia de los ídolos que habían en ese momento en la tierra, Dios es un Dios de vida. No podría sacrificar a su hijo si es un Dios que ama la vida. A diferencia de los otros o en contraste con los otros ídolos que sí pedían o exigían un sacrificio donde habían seguramente niños y otro tipo de personas, animales. Y Dios es un Dios de vida, es un Dios de amor. Entonces Él no puede contradecirse y decir un día A y otro día B. Entonces es súper importante entender que su palabra es una sola y que si Él nos promete todas las promesas que encontramos en la Torah, pues van a ser así hasta el final de los tiempos. Y al final de todo esto pasa algo muy, muy especial y es que obviamente Abraham pues regresa, pero bueno, previo a esto hay un concepto chévere y es que en la Biblia dice, ¿quién proveerá el carnero? Que es diferente al cordero. Como todos sabemos, el carnero se utilizan algunas partes de su cuerpo para servicios en las sinagogas, pero el cordero viene a ser Yeshua. Cuando hagábamos un poco sobre el cordero, hay dos momentos muy especiales donde el cordero cobra vida. Y es el cordero de Pascua y es el cordero del perdón, que serían las fechas de Yom Kippur. Y ahí empezamos a entender que así como Él se convierte en el pan de vida, también es el medio para que nosotros alcancemos el perdón del Padre. Y esta parasha termina con un último momento y es que Abraham vuelve con su hijo Isaac de esa nube donde Dios le señaló al tercer día donde iba a ser el sacrificio. Hay un tema muy fuerte que es todo pasa como al tercer día. Y ellos regresan y no, Isaac desaparece dentro de toda esta historia y vuelve a aparecer cuando encuentran a la esposa que le estaban buscando. Y esto vuelve y se conecta con Yeshua porque claramente Yeshua pues digamos, desaparece en algún momento de la historia y va a volver a aparecer cuando su novia esté lista. Cuando su novia esté preparada y ya tenga su vestido blanco y esté lista para poderse casar con su esposo, que viene a ser Yeshua. Y todo esto nace de un concepto que encontramos que era súper chévere y que podemos, perdón decir tantas palabras chéveres, pero es que nos parece muy acertado. Y es que todo esto se resume en una palabra que es fidelidad. Y cuando quisimos como encontrar las raíces hebreas de esta fidelidad, de este concepto de fidelidad, está pegado a la emuná. La emuná tiene tres conceptos básicos que, digamos, su significado es fidelidad, fe y firmeza. Y al igual que durante el Éxodo, el maná pues también se escribe casi con las mismas letras, la fe se convierte en un alimento. Entonces, un poco lo que, para ir concluyendo, y es la emuna y la fidelidad son la respuesta a la prueba. Entonces, sintámonos tranquilos y sintámonos contentos cuando llegue la prueba. La prueba puede llegar cuando estemos en el mejor momento de nuestras vidas o puede estar en el momento en el que no creamos que está en el mejor momento de nuestras vidas. Entonces, esta es la manera en que Dios nos dice, tranquilos, que yo lo que estoy puliendo es un lado de nuestra vida y ahí es cuando nosotros tenemos que acercarnos con la mayor humildad y decirle, ¿qué es lo que quieres mejorar de mí a través de esta prueba? Y, y esto por default lo que nos lleva a entender es que apaguemos la queja y agrandemos el agradecimiento. Para nosotros, pues nuestra prueba más linda en este momento es que vamos a tener un hijo. Y, y todo esto se conecta con tener una sonrisa como la tuvo Abraham al principio. El tema de creer de que esta prueba que va a empezar o que ya empezó hace 6 meses más o menos, 6 meses y medio,
pues es la respuesta a la fidelidad que nosotros hemos tenido con el Creador, a que a pesar de que hubo momentos que claramente emocionalmente nos afectaron, nuestra fe estuvo en siempre creer en que Él va a estar, Él va a estar y está con nosotros en todo momento. Esta es la enseñanza que queríamos compartirles. Esperamos haya sido pues, de mucha riqueza y una buena semana y nos vemos en Shabbat. Shabbat Tov. Chao, chao, Tov.